lo correspondiente. La sala, en vista de lo que resulte, y de estar verificada la contravención, mandará inmediatamente, sin figura de juicio, sellar en las espaldas a con acento los contraventores con un pequeño hierro ardiente, que tendrá dispuesto en las cabezas de partido, con las armas de Castilla. Aquí su majestad debe haber hecho memoria sobre la severidad de sus antecesores y quiere dejar bien sentado su propia misericordia. Conmuto en esta pena del sello, por ahora, y por la primera contravención, de muerte que me ha consultado, y la de cortar las orejas a esta clase de gente, que contenían las leyes de reino. Con más o menos reticencia, esta clase de gente le están agradecidas, majestad, por ahora. También les están agradecidas por exceptuar de este castigo a los niños y a los jóvenes de ambos sexos menores de 16 años, aunque su decisión, señor, de arrebatarlos de sus padres para obligarlos a aprender un oficio rentable a la corona, o recluirlos en letales hospicios, llenos de normas y caridad, de obligaciones y oraciones, quizá no pareciese tan misericordiosa ni a sus padres ni a ellos. La identidad del gitanos se articula en grupo, señor, y el peor castigo que puede caer sobre el gitano, peor que la muerte, majestad, es la separación. Fuera del grupo, el gitano no es su sangre, su mundo emocional, así lo reconoce desde hace muchos siglos. Porque para el gitano también existe el otro, que puede ser cruel, perseguidor, intolerante, y hasta sanguinario. Fuera del grupo, el gitano es un pobre ignorante perplejo, con todas sus emociones desorientadas, y con el destino astillado y desolado. Verificado el sello de los llamados gitanos que fueron inobedientes, se les notificará y apercibirá, que en caso de reincidencia se les impondrá irremisiblemente la pena de muerte, y así se ejecutará solo con el reconocimiento del sello, y la prueba de haber vuelto a con acento su vida anterior. Vos lo habéis dicho, majestad, no yo. Su vida. Lo cual quiere decir su ser, su pasado, sus costumbres, su relación con la naturaleza, su concepción de la divinidad. El gitano es de talante esencialmente religioso, su vinculación con la magia, sus ropajes, sus avalorios, su culto por los muertos, su respeto por los ancianos, su radical respeto por la felicidad, su necesidad de ser libres, su vida. Pero el monarca ilustrado, y, con él, todos los ilustres monarcas anteriores desde los tiempos de los reyes católicos, sienten un enojo especial por todo individuo que no se elige sedentario y bárbaramente obediente. Y entre los seres errantes y orgullosos, los más visibles y más recalcitrantes, los gitanos. Entonces se les odia, se pretende inmovilizarlos, domesticarlos. El despotismo ilustrado, y los gitanos por Félix Grande Lara, comunicado del Simposio Gitano 1980 Madrid, España, también de Tomás Calvo Buesa, escribe acerca de los gitanos. Hace casi 500 años, los han forzado a meterse independientemente de su voluntad individual o colectiva como etnia, en una sedentarización y proletariado. Estos procesos sociales, que están interrelacionados, han cambiado, y lo harán profundamente más en el futuro, las formas tradicionales y culturales del comportamiento del pueblo gitano, en áreas tan decisivas como las relaciones entre padres e hijos, jóvenes y ancianos, relaciones con la sociedad paya, etc. La carreta y la tienda han dejado de ser una realidad colectiva para pasar a ser decisivos símbolos mitológicos de los gitanos del futuro. De todas formas, lo más interesante es preguntarse por la futura evolución de la cultura gitana, una vez que ha comenzado decisivamente a entrar en el sistema productivo español, cómo se está presentando y cómo se prevé el futuro de la integración, la asimilación o culturización gitana. Partiendo del análisis comparativo con otras minorías étnicas, y de la misma experiencia de los gitanos en España, debe rechazarse la teoría de la asimilación o conversión progresiva del gitano en payo. Trágica, y desgraciadamente promocionarse, es aceptar las reglas del juego y conducta de la sociedad paya, que es quien tiene el poder y el dinero, y quien marca una sola escalera de movilidad social, igual para payos y gitanos,
y también para gitanas. A las mujeres de las minorías étnicas que quieran promocionarse, atención a las comillas. La sociedad dominante les impondrá el romper muchos tabúes grupales, con lo cual hallará el desprecio y oposición de su propio grupo étnico. Por ello hay dos baluartes que todas minorías étnicas defienden hasta el final: sus mujeres y sus ancianos. Ellos representan el último tesoro étnico, el vientre grupal, y el saber ancestral que no hay que entregar a la sociedad dominante. Aunque nos proleticemos, nos asimilemos, vistamos igual, nos eduquemos, estemos perdiendo nuestros valores y costumbres, no queremos entregar nuestras mujeres y ancianos. Por eso, el día, ojalá sea tarde o nunca, que nuestros asilos estén llenos de ancianos gitanos abandonados, o veamos en la calle abundantes jóvenes gitanas que en vez de rosas vendan sus cuerpos. Es el indicador sociológico más claro de que la desintegración del grupo social gitano ha entrado en fase final, y que el grado de integración de la comunidad gitana en la sociedad paya ha alcanzado su punto óptico. Y de Félix Gracia Lara, dice: quizá el pueblo gitano sea un hecho emocionante. El orgullo de los humillados sobrevive a la soberbia de los poderosos. Quizá, señor, quizá, pero quizá también ese hecho emocionante, ese orgullo de los humillados, no pueda sobrevivir por más tiempo a la soberbia de los poderosos de siempre. Ya que sabe usted muy bien que llevamos casi 6 siglos gritando tolerancia y comprensión para nuestra cultura gitana. Es decir, gritando libertad. Algunas veces, en silencio, por miedo, y en otras muchas más, ahogando nuestra voz por la fuerza de la represión. Sin embargo, señor, a pesar de todo, nunca han logrado acallar nuestro grito interior de libertad. Pero sabe, señor, que lo que más nos duele hoy es cómo nos ignora esta sociedad actual. Sepa usted, señor, que esto, a veces, duele más que los castigos del pasado. Hoy aún existen muchos Carlos III que, sin ser reyes, todavía continúan escribiendo con tiza en un espejo el nombre del gitano, y con el pañuelo de la democracia, todavía tratan de borrar nuestra identidad gitana. Quizá hoy, señor, su hermosa frase, el orgullo de los humillados sobrevive a la soberbia de los poderosos, no tenga hoy mucho sentido para algunos, o mejor dicho, quizá nuestras gargantas estén afónicas de tanto gritar, pedir tolerancia y comprensión para nuestra cultura y libertad. O a lo peor ya, no nos quede ni sonido ni ganas para seguir gritando con orgullo a los soberbios la palabra libertad. Usted debe saber, mejor que yo, que quizá hoy en nuestros días sea cuando más peligra nuestra identidad gitana, y no con Carlos I, sino quizá con una España democrática que continúa queriendo asimilar al gitano. Aunque a la verdad, hoy no nos obligan con azotes y cortes de orejas, ni nos marcan con hierro ardiente, ni nos ahorcan en las plazas para escarmiento de los demás, como lo hicieron en el pasado dictando pragmáticas leyes y edictos contra el pueblo gitano. Sin embargo, hoy sí que se emplea el mismo señuelo de siempre, el más peligroso, ya que por necesidad económica estamos obligados a la total integración y asimilación del sistema payo, si no queremos morir de hambre. El sistema ahora es peor que antes, porque ahora ya no podemos practicar nuestros propios oficios ni nuestros horizontes son tan amplios como entonces con el nomadismo. Si uno reflexiona profundamente, no tenemos otra cosa que la terminación de la obra empezada por los reyes ilustrados a través de sus pragmáticas. Pero eso sí, hoy con un sistema mucho más democrático, más sutil. Quizá, señor, lo que no pudieron conseguir los reyes ilustrados con sus pragmáticas, leyes y edictos, lo pueda la democracia, ahogando nuestra cultura y costumbres, si antes no se pone remedio a nuestras reivindicaciones. Pues no nos es posible, señor, aguantar por más tiempo nuestro orgullo de humillados frente a la soberbia de los poderosos que siguen gritándonos: evoluciona o muere, gitano. Que es lo mismo que decir: conviértete en payo o muere, gitano. Así es como el pueblo gitano ha sobrevivido,
siempre tratando de identificarse con su propia cultura y costumbres para poder seguir siendo gitano y vivir su propia vida en libertad, respetando toda forma de vida y costumbres de los demás, esperando la misma tolerancia y comprensión de los otros, mendigando un poco de libertad, intentando ser un pueblo más dentro de los pueblos de España, como se reconoce al pueblo vasco, catalano-valenciano. Sin embargo, parece ser que hoy es más difícil que cuando éramos nómadas, y, por ello, causa de persecución. Hoy, el rápido cambio de la vida del gitano, le está sumiendo, sobre todo a la nueva generación de gitanos, en un pozo de incertidumbre. Poco o nada sabe del pasado, y si se les pregunta por el presente, no ven con claridad el camino a seguir, ni cómo mantener su identidad gitana. Una misma generación ha pasado de vivir errante por los caminos, aislados en pequeños grupos, y esquivando en lo posible por miedo todo contacto con cualquier población paya, a tener que asentarse en las grandes ciudades o pueblos, y convivir de aquellas maneras con los que antes tenían que huir de ellos. El mismo miedo ha hecho que estos asentamientos no ofrecen por familias o intereses, sino que el sentido de protección y arropamiento ante el payo forzase a unos asentamientos monstruosos, en los cuales tenían cabida todos. Esto complicaría posteriormente la convivencia del propio asentamiento. Todo cambio de forma de vida, si ha sido impuesta, lleva consigo un cambio de mentalidad, de valores, de forma de pensar y forma de sentir. Las de siempre difíciles relaciones entre payos y gitanos, que están a veces motivadas por un total desconocimiento mutuo entre culturas y personas. Evoluciona o muere, gitano es el título más significativo para este libro gitano. Con palabras sencillas, se da a conocer una visión del mundo gitano totalmente desconocido para el payo en su profundidad. En la primera parte, fotografía un mundo y modo de vida que, aunque difícil, y a veces desesperante, tenía el aliciente de sentirse necesario y competente. El pueblo gitano en su chalaneo, a la vez que la unidad familiar y las fiestas compensaban la vida errante. En la segunda parte describe la desesperación de un pueblo, arrinconado domingo en los barrios marginales, sin trabajo preferido, y sin preparación previa para emprender otras actividades que impone la nueva situación del gitano, que desconoce por completo, y que le va a negar lo más necesario para sentirse realizado. En esta época crítica, comienza a darse tres fenómenos que marcará la dinámica del futuro del pueblo gitano. Una gran mayoría, desilusionada, se resigna a sobrevivir, y se encierra en un pequeño mundo, sin esperanza e ilusiones. Otra, una minoría, no se resigna y comienza a organizarse para tratar de entender su situación. Su vida asqueada comienza a alejarse del entorno familiar, introduciéndose, parte de ella, en las redes de delincuencia paya, donde encuentra y buscar soluciones. Por fin, la nueva generación, que no ve futuro en fácil diversión y dinero ligero de gastar, sin el veto de la ley gitana. En la tercera parte, vemos en parte por la oposición de una sociedad que no entiende el ser gitano, crudeza realidad, como se narra la desesperación de un pueblo, que aunque intenta con sacrificio, no consigue salir de su aislamiento, y a veces lo desprecia, y en parte por el lastre como pueblo marginado, se siente incapaz de evolucionar y enfrentarse con conciencia de clase a situaciones injustas. De aquí el grito desgarrador de evoluciona o muere, gitano, que lanza a todos los gitanos. Entiendo que no es fácil la tarea que algunos hemos emprendido para conseguir todo esto, y que no es cuestión de un tiempo determinado. Incluso se prevé la muerte de una generación ya desilusionada, cansada y hasta hastiada en la desesperación, para que las nuevas que vengan sean capaces de aceptar el reto, y seguir en la lucha con nuevas fuerzas y preparación universitaria, e ilusión por las cosas gitanas. Este libro, ante todo, nos tiene que hacer reflexionar tanto a gitanos como a payos, en una reflexión serena que nos lleve a pensar que la convivencia es posible, si somos capaces de cambiar posturas intransigentes, de aceptar y comprender otra cultura, y de rectificar injusticias pasadas, y como no, injusticias presentes. José Duarte.